Muy bien, ahora inicié la grabación, entonces vamos a iniciar cabeza 2, segunda parte. ¿Está bien? Segunda parte. Yo no sé si Marcelo quiere decir alguna cosa, pero acá está... No, no, bro, tranquilo. Bueno, bueno. Bueno, está bien, entonces, a ver. Están viendo entonces el slide de cabeza 2. Perdón, segunda parte. Vamos a avanzar. Esto es lo que vamos a dar aquí. Hay tema interesante aquí para hablar. Que nadie se preocupe. Alguien que quiera profundizar tiene los slides, pueden ver los videos y la prueba es un protocolo, ¿verdad? Porque creo que las pruebas están tranquilas. No sé si para algunos está complicado, pero la idea es ir aprendiendo principalmente. La prueba es un paso a más. La mayoría tiene nota 4 y 5, ¿no? Estamos bien en ese sentido. Y el tema del aprendizado, te recomiendo que vean los slides, los vídeos y hay cosas que hay que profundizar. Bueno, pero siempre resaltamos lo más importante, cráneo en general. La última clase que dimos fue de cara. Estuve con ustedes en cara, ¿lembran? Dijimos que la cabeza, en realidad, la cabeza es todo esto. Por un lado tenemos acá la cara, esqueleto facial, huesos de la cara, víscero, cráneo también se llama, víscera porque de órganos viene, ¿verdad? La mayoría de los órganos de los sentidos están aquí en la cara, por eso víscero, cráneo. Y esto se llama cráneo o neurocráneo, porque contiene al sistema nervioso, ¿está bien? Entonces hay divisiones. Lembra que dijimos que si hay un problema aquí en la parte facial, llamamos a un especialista maxilofacial, buco maxilofacial. Entonces, y si hay un problema aquí en el cráneo o internamente, llamamos a un neurocirujano. Entonces son áreas topográficas distintas y con sus patologías y tratamientos distintos. Entonces son para especialidades distintas también. Ahora vamos a dar cráneo. ¿Está bien? Cráneo, y muy importante. ¿Está bien? El cráneo se divide en dos. Acá habla otra vez de tres, pero esqueleto facial es lo que ya dimos. ¿Verdad? ¿Lembran? Maxilar, cigomático, nasal, mandíbula, ¿lembran? El único hueso móvil era la mandíbula, es impar, forma la articulación ATM, acá, temporomandibular, para la masticación, ¿verdad? Esto se puede dislocar, creo que hablamos también de eso, no sé si vieron los vídeos, se puede dislocar y todo eso. Bueno, el cráneo se ve entonces en calota o calvaria, que sería el techo, más o menos así, y acá con un piso o base, ¿verdad? De hecho que todo esto es la base, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, calota y base. No sé si ya para entender. Base del cráneo, calota y base. Acá hay una línea que está demarcando, ¿verdad? Apófisis y acá hay una protuberancia occipital externa, ¿ven? Entonces de ahí para arriba calota y de ahí para ahí es base. ¿Está bien? Esto, vamos a avanzar. Esta es la calota, estamos hablando del cráneo. El cráneo tiene una calota o una calvaria, mira. Miren aquí. ¿Qué huesos vemos ahí? Frontales impar, parietal a los lados, occipital atrás. Esos son los huesos que forman la calota. ¿Está bien? Después vamos a ver que la base de cráneo son estos, hay muchos huesos en la base de cráneo, ¿verdad? Por fuera se puede dividir en tres, zona facial, yugular, occipital, pero lo más importante y tema de prueba seguro, seguro, es la base de cráneo por dentro, miren. Acuérdense, la base de cráneo por dentro se divide en tres fosas, no una estructura plana. Esta es la base, entonces aquí se cortó, se seccionó la calota, ¿verdad? Se giró la calota como una tampa ahí del cráneo y esto es la base.
¿Está bien? Entonces, en la morgue, nosotros cuando vamos a disecar o el cráneo y cosas así, siempre hacemos un corte a nivel entre el límite entre la calota y la base. Entonces en la morgue van a haber muchísimas calotas y la base, así se ve. Esa es la forma de cortar un cráneo para poder estudiar por dentro. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es adentro? No, una estructura plana así. No, una estructura plana. Es como una escala, como una escalera. La fosa posterior está más abajo, después está la fosa media un poco más para encima y más arriba está la fosa craneal anterior. Anterior, media y posterior. Importantísimo. Voy a mostrarles algo de anatomía clínica para que puedan relacionar. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, accidente de moto principalmente con un traumatismo a nivel de la cabeza, cráneo y cara, por ejemplo, a veces hay signos que nos indican que algo grave está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que después de un accidente empieza a sangrar la nariz o que sale un líquido claro como agua. Ese sería un líquido que circula en el sistema nervioso, que se llama líquido cefalorraquídeo, licor, parece que también se dice en portugués, el líquido que va a circular por dentro y por fuera del sistema nervioso. Entonces a veces se puede ver ese líquido saliendo aquí por la nariz. Eso indica que hay una fractura en la base del cráneo, por ejemplo. O si no, en la órbita, el paciente tiene como hematoma, equimo, si se dice, significa como color rojo en portugués parece, y lila en español, color lila, como un hematoma periorbitario, y otras veces sale sangre del oído, a través del oído, o un líquido claro como agua sale a través del oído. Todo eso son indicativos que hay una fractura aquí en la base del cráneo. Por tanto, un paciente que viene al hospital después de un traumatismo y estamos viendo que está sangrando a orella, ahí por dentro, no aquí un pabellón auricular, sino que sale de adentro, sangre o un líquido claro, entonces hay una alta sospecha que hay una fractura en esta base. ¿Por qué es importante lembrar anterior, media y posterior? Porque si hay una lesión o fractura aquí en la base anterior, tenemos esa equimosis que le dije alrededor de la órbita y sangre o licor o líquido cefalorraquídeo por la nariz. Eso indica que el problema está aquí, en la base del cráneo anterior. Si el problema está en la parte media, empieza a salir sangre o líquido cefalorraquídeo como agua a través del oído, ¿verdad? ¿Está bien? Y si el problema está atrás, hay pocos signos para ver porque este músculo ahí abundante, músculos de la nuca cubriendo. Entonces, voy a ver si le puedo mostrar una imagen. Acá lo que tenemos que recordar para anatomía es en cuánto se divide la base de cráneo por dentro. En tres: fosa craneal anterior, medio y posterior. Vamos a ver si, opa, disculpa un poquito. Por si acaso están viendo esta página de Google. Sí. Ah, qué suerte, qué suerte. Ay, ¿qué pasó ahí? Fractura de base de cráneo. Vamos a ver imágenes. A ver. Acá. Miren este, por ejemplo. Miren aquí. Esto se llama ojos de mapache. Olhos de guaxiní. En portugués me dijeron ya, se llama ojo de mapache. Ojos de mapache. Miramos, salió directamente en esto. Entramos, acá está, Ojos de mapache, Miren, ¿por qué se compara a mí lo que? Bueno, no es muy un signo feliz que digamos, pero es simpático como en medicina se compara con muchas cosas. Miren, guaxiní en portugués, ¿verdad? Olhos y guaxiní me dijeron. O si no, ojos de mapache. Si vemos un paciente
después de un traumatismo que viene con estos ojos, y vamos a suponer que impresiona que esté sano, hablando, está tranquilo, no podemos mandar a la casa. A veces viene así, lúcido, le preguntamos todo, vemos su signo vital es normal, está tranquilo, pero tiene este signo y eso indica fractura de base de cráneo. Miren lo que es, ¿eh? No, eso sin hacer una tomografía, ¿verdad? Es solo oleando. Claro que después recurrimos a la tomografía, ¿verdad? Pero solamente para detectar nomás un paciente posiblemente grave, si es que nos lleva ya grave y con alteración de estado de conciencia, esto es para llamar la atención. Y esto indica fractura de base de cráneo anterior, de la fosa craneal anterior, ¿está bien? Anterior. Ah, acá se ve bien, miren vos. Miren lo que es. Instantâneo, professor? Ou ele aparece após alguns dias? No, no parece instantáneamente, pero dependiendo de la gravedad, sí ya llega el paciente con esa marca. Algunos se manifiestan al otro día, después de 2, 3 días, pero si es bien grave el asunto, ya llega con esa marca. Ya llega así en el hospital. Pero claro, en los días siguientes se va marcando más. Se va marcando más, porque eso indica una fractura de base y una hemorragia. Y la hemorragia va pasando a través de los tejidos, va infiltrando y cuando más pasan las horas, más marcado. Entonces, y miren aquí, lesión de base de cráneo. Una pregunta, miren, aquí, por ejemplo, otorragia se llama, oto de oído viene, ¿verdad? O hemotímpano también. Esto, por ejemplo, ¿en qué zona estaría el problema? ¿Base de cráneo anterior, media o posterior? Media. Média. Súper. Fractura de base de cráneo parte media. Después vamos a ver que el hueso temporal y el esfenoide es que está más en esa zona. Entonces, les cuento esto porque a veces viene un paciente después de un traumatismo lúcido, conversa bien, está tranquilo, pero tiene un sangrado en el oído. Ese es un indicativo de alerta. Por más que está bien el paciente, no. Hay que hacer una tomografía, el paciente tiene que quedar internado, pedir una consulta con neurocirujano. Entonces, son signos que llaman la atención. O si no, es como parece que está engripado. ¿Viste cuando hay una gripe, uno está así, congestionado, ¿verdad? Y a veces un paciente post-traumatismo viene y está así con un líquido, lembro bien que varios casos están secando así, y bueno, si es post-traumatismo, no es que justo le agarró una gripe en ese momento y tiene secreción nasal, no, hay que ver bien, porque el líquido es claro como agua, miren, eso indica, le voy a mostrar nomás líquido cefalorraquídeo para poder entender aquí, con mucha imaginación, ¿verdad? Porque es Ô, un tema. prof, na casa cirúrgico não? Ou só observação? No, depende de la repercusión, porque se puede observar y controlar. Se puede curar así sin tratamiento quirúrgico, pero si va progresando y no hay mejoría o va empeorando, ahí sí se puede hacer algo. Pero depende mucho del caso. Generalmente lo que se opera más rápido son los hematomas aquí dentro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no sé si ya para entender esta imagen, esto es neuroanatomía, vamos a dar en algún momento. Aquí, estas flechas, el sistema nervioso tiene una capa que se llama meninges. Y en una de esas capas hay un espacio por donde circula este líquido cefalorraquídeo. Miren, un líquido que va a nutrir al sistema nervioso, también sirve como amortecedor de los golpes y va circulando. Entonces, si hay una fractura en la base del cráneo o en el cráneo mismo, puede haber una fuga de ese líquido.
Y si sale por la nariz, se sospecha una fractura de base de cráneo anterior. Si sale en el oído, se sospecha una fractura de base de cráneo posterior. Esas son sus manifestaciones. No sé si da para entender. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es, y es tema de prueba, que la base de cráneo tiene 3 fosas: anterior, media y posterior. Vamos a ver un poco, vamos a volver a la fractura. A ver, opa. Acá miren lo que Oliver Bachini, ¿eh? Acá, por ejemplo, acá hemorragia. Esto hasta se puede confundir con una lesión nasal, ¿verdad? No todo lo que sangra ahí va a ser por fractura de base de cráneo. Otro que vemos aquí también, signo de Butler, esta equimosis. Este color es rojo, creo en portugués, o lila aquí, ¿verdad? Violeta tal vez. Ven detrás de la orella. Esto indica también problema en la base de cráneo, parte media. Sangrado pelovido, líquido cefalorraquídeo pelovido, o este signo aquí indica fractura base de cráneo, parte media. ¿Está bien? Y la parte posterior no tiene muchos signos porque aquí tiene una masa de músculo de la nuca, entonces no tiene. Miren lo que esto, por ejemplo. Esta vez se viene así el paciente. Ya viene así mismo ya. Llegó, ya está así. Depende mucho. Acá, miren, este es el famoso hoyo de Guaxiní, ojo de mapache. Paciente potencialmente grave, grave. Ahí si están un día cuando están implantados por ahí, viene un paciente así. Ahí tiene que, si no están en un hospital complejo, tiene que derivar si está estable, ¿verdad? Derivar a un hospital complejo donde esté neurocirujano, donde esté tomografía. No es para ficar hollando por el paciente en un lugar donde no tiene condiciones. Entonces, siempre todos los temas de Revali y al futuro Givo 6, los temas prácticos y de prueba, ellos cuestionan mucho la conducta. ¿Qué hacer con este paciente? La conducta. Por más que no sean especialistas, neurocirujano, cirujano general, la conducta es lo importante. Y en este caso es estabilizar y tomografía, llamar a un especialista, neurocirujano, derivar. Pero si estamos en un hospital complejo, tranquilo, hay neurocirujano por ahí y pedir una avaliación, nada más. ¿Y por qué? Y porque tiene ojo de mapache. Por más que está lúcido, esto indica una fractura de base de cráneo. Miren lo que es esto. Y queda por buen tiempo. Claro que una agresión física también. Opa, miren este. Qué locura, ¿eh? Dios mío. Se nota que se hizo una autopsia después de este. Miren lo que es, ¿eh? Terrible. Terrible. Yo recuerdo bien que hay pacientes que vienen así con esta marca y están tranquilos en el momento, pero pasan los minutos, las horas y empiezan a descompensarse, alteración de estado de conciencia. Entonces hay casos que vienen así y está tan tranquilo que la gente manda en su casa. Como está todo bien, todo normal, bueno, alta, ambulatorio en su casa. Lembro una vez bien un señor que cayó de un camión, estaba trabajando así, encargando cosas, cayó y vino espectacular, súper bien. Y no tenía signos, nada. Le mandaron a su casa y después volvió ya en casi un estado de inconsciencia porque empezó a sangrar dentro. Entonces, como preguntó la compañera, a veces los signos no son muy, vamos a decirle, espontáneos, muy, a ver, ¿cómo decir? Inmediatos, ¿verdad? A veces después empieza a... Por eso preguntamos si tuvo pérdida de conocimiento. A ella es indicativo de tomografía. O si está un poco confuso, no sabe qué día es, no sabe bien su data de nacimiento, cosas así, ¿verdad? O dónde está, a veces no sabe dónde está, no entiende que es un hospital. Entonces son todos indicativos de un probable traumatismo craneoencefálico y tomografía y descarga en observación. No siempre tiene, si viene así ya está un poquito más fácil de saber que es grave. Entonces, muy bien. Entonces, de ahí la importancia. Una pregunta. Esta fractura de base de cráneo anterior, medio y posterior, anterior y medio, ¿en dónde estamos? Anterior e médio. Súper, excelente. Ahora vamos a ver bien un límite.
entre anterior y medio, que es tema de prueba también. Bueno, vamos a ver si acá. ¿Están viendo el slide de base de cráneo? Sim, Ah, qué suerte. Bueno, sim, sim. base de cráneo, miren. Entonces, tema de prueba. En cuanto se divide en tres: anterior, medio y posterior. ¿Y cuál es un límite? ¿Verdad? ¿Cuál es un límite entre anterior y posterior? Anterior y posterior. ¿Cuál es el límite? Ese tema de prueba también. Por ejemplo, este es el hueso esfenoides, que está casi centralizado en la parte, en la fosa craneal media, con un temporal, ¿ven? Pero también está en la anterior también, ¿verdad? No, no es que se divide por hueso, no es por oso. La división es así. Este es el ala menor del esfenoide y este es el ala mayor. Era como una borboleta, no sé si recuerdan, ¿eh? Entonces, esta ala menor tiene forma de triángulo, ¿está bien? Y tiene bordas. Y esta es la borda posterior, ¿está bien? Entonces, borda posterior del ala menor del esfenoides. Y aquí hay un surco que se llama prequiasmático. Después vamos a ver que los nervios ópticos que salen del hoyo se unen y forman como una letra H mayúscula y se llama quiasma óptico. Y ahí delante de ese está el surco prequiasmático. En fin, recordar el límite entre la fosa craneal anterior y media es el borde posterior de la ala menor de los esfenoides. Si quieren lembrar, surco prequiasmático, pero esto es lo que más preguntamos. Entonces, entre anterior y media, ahí tranquilo. Ahora, el límite entre la fosa craneal media, que es todo esto, y la posterior es esta línea aquí. Esto es el hueso temporal y esta porción se llama peñasco temporal. ¿Está bien? La parte interna ahí, peñasco, creo que hablaron seguro en la primera aula. Ahí tiene un borde superior del peñasco. Y también una estructura que se llama apófisis clinoide y dorso de la silla túrcica o silla turca. Lo que más preguntamos es este borde. Entonces, borde posterior, la asa menor de esfenoides o ala menor y borde superior del peñasco. Esas son las dos líneas. De ahí para enfrente, fosa craneal anterior. Entre esta línea y esta línea, fosa craneal media y ahí para atrás, fosa craneal posterior. Es como una escala. La posterior es más profunda, después va subiendo a media y más arriba y anterior el anterior, la fosa craneal anterior. Slide número 5, tema de examen, sí o sí. Aquí describe un poco la fosa craneal anterior. Vemos frontal. Este hueso sería el etmoides. Y este es una parte del esfenoides, ¿está bien? Ala menor, su cuerpo aquí, y el borde posterior del ala menor es su límite. Después, esto sería la fosa craneal media. El centro de esa fosa es el hueso esfenoides, ¿eh? El centro. Después tenemos el peñasco, hueso temporal con su peñasco. Acá en esta imagen está pintado la fosa craneal media. ¿Está bien? Recordando que dentro de este peñasco, aquí, está el sistema de la audición. ¿Está bien? El oído se divide en tres: oído interno, medio y oído externo, el conducto. Y el oído interno, ¿verdad?, y medio está aquí dentro de la porción del petrosa o el peñasco del temporal, ahí dentro. Por eso que una fractura en esta zona va a dar sangrado en el oído. ¿Y por qué el ojo tiene problema en la fractura de base del cráneo anterior? Porque el techo de la órbita, vamos a ver si tenemos una imagen.
Acá, miren, el techo de la órbita es el hueso frontal. Y el hueso frontal también forma aquí a base de cráneo, entonces está relacionado. Y este hueso ni qué decir, este es el hueso etmoide, que forma el techo de la cavidad nasal. Entonces por eso que un mal fractura en esta zona también va a dar una hemorragia por la nariz o pérdida de líquido cefalorraquídeo. Hoy en día, bueno, tomografía va a ayudar si hay confusión, si no sabemos dónde viene la sangre. Hay muchas formas para llegar al diagnóstico. Estamos hablando nomás, adicionando algo para anatomía. Fosa craneal posterior, miren, está centrado principalmente en el hueso occipital, que tiene un foramen bien grande ahí, foramen magno. No sé si hablaron ese con el doctor Jacobo, o sea, en su video sé lo que estaba. Híjole, y este aquí es como hablar de las 14 ramas de arteria maxilar. Es también inolvidable. Y todo estudiante de medicina de primer año que está dando anatomía de cabeza, esto tiene que saber. Al menos saber y lembrar que tiene un monte de orificios, de forámenes, conductos, la base de cráneo. Otra cosa también cuando vamos pescozo, cuando vamos cuello, ¿verdad? Ahí lo que viene en mente es todos esos triángulos que tiene, ¿verdad? Y después la arteria maxilar, esas 14 ramas, una locura total es lembrar. Y en cráneo, lo más terrible es la base de cráneo, con todos sus orificios, que es tema de prueba también. No va a salir así cuáles son todos los orificios, pero algunos son de suma importancia. Y miren vos aquí, por cada orificio tiene estructuras que pasan. Esto voy a dejarle para que aquella persona que tiene un buen tiempo y está tranquilo por ahí en su vida y quiere aprender, entonces puede mirar los forámenes y qué estructura pasa por ahí. Difícil de profundizar esta estructura porque hay algunos temas de neuroanatomía. Entonces, porque el contenido aquí es el sistema nervioso. Entonces, las estructuras que salen y entran son parte del sistema nervioso. Entonces, ahora lo que sí podemos preguntar más es cuáles son los forámenes. Y algunos forámenes importantes, ¿qué estructura pasa por ahí? Por ejemplo, acá ya se llama foramen ciego. Estamos en la fosa craneal anterior. Y este foramen criboso. Este sí, tienen que lembrar. Es un clásico foramen criboso. Se llama criboso, viene de criba, de un colador o peneira, creo que se dice en portugués. Tiene varios orificios. Varios orificios. Y por ahí pasa un nervio olfatorio. ¿Está bien? Entonces, por lo menos recordar el foramen criboso que está en el hueso etmoides. Este es el hueso etmoide. ¿Está bien? Hueso etmoides. Ya veo que vieron el hueso etmoides y acá está una apófisis crista galli se llama. Entonces, recordar este foramen. Después avanzando un poco más para atrás, el ala menor, entre las raíces del ala menor, allá lo se llama conducto óptico, para el nervio óptico. Son temas que se profundizan en neuroanatomía. Entonces, después, entre el ala menor y el ala mayor, hay una fisura. No es un foramen, es una abertura más grande, por eso se llama fisura. Foramen es más delimitado, redondado, ovalado, pero ese es como un quiebre, una abertura grande. Se llama fisura orbitaria superior. Está entre el ala menor y la asa mayor del esfenoide, ¿está bien? Después vamos avanzando. En el ala mayor del esfenoides hay 3 orificios importantes. 1, 2, 3. 1, 2,
3. A veces preguntamos, ¿cuáles son los orificios del ala mayor? ¿O cuál no es? Opción A, foramen redondo, ¿verdad? Oval, espinoso, y colocamos, por ejemplo, no sé, foramen criboso. Entonces ahí está fácil que el criboso es del etmoides y no del efenoide. Entonces, 3 orificios en el ala mayor. Foramen redondo, porque es bien circular, bien redondo. Foramen oval, ovalado, por su forma. Y foramen espinoso o redondo menor. Esta parte se llama espina do esfenoides, por eso foramen espinoso. Después vamos avanzando, foramen lacerum, dice aquí, entre el esfenoide ahí y el peñasco del temporal. Este está cerrado en el vivo, dicen algunos. Después está, este sí importante, conducto carotídeo. ¿Qué les parece que va a pasar por ahí? Conducto carotídeo, ¿verdad? ¿Qué carótida va a pasar por ahí? ¿Común, interna o externa? A interna, profesor. Exactamente. La carótida interna. Justamente que va a entrar en un cráneo. Lembra que hablábamos de carótida interna, que no da ramas, no pescoso ni en la cara, va directamente en la cavidad craneal. ¿Y cómo entra en un cráneo? A través de un conducto carotídeo. ¿Está bien? Hay otro hiato de falopio para unos nervios. Y acá, conducto aditivo interno. Al entrar en ese conducto, ahí ya está el sistema de la audición dentro de este hueso. ¿Está bien? Dentro de este hueso. Ahí están los huesos del oído ahí adentro. Dentro, es como una caixa, como una caja. Ahí adentro está el hueso martillo, martelo seguro en portugués, yunque, estribo. Son los 3 huesecillos del oído que están acá dentro del peñasco. ¿Está bien? Entonces hay conducta auditiva. Después hay un foramen entre el occipital y el peñasco, foramen yugular. Su nombre dice yugular, por ahí pasa vena yugular interna también. Y acá carótida interna, ¿verdad? Indicando que viene de dentro. Después hay un conducto de hipogloso. Estos son nervios que se dan en neuroanatomía. Por eso ahora solo estamos citando. Y después el famoso y el más grande de todos, foramen magno. Por ahí pasa a médula espinal. Entonces, recordar al menos lo más importante. ¿Qué puede caer en la prueba? Foramen criboso, que es dos etmoides. Conducto óptico, que es dos esfenoide ala menor. Esos son temas. Y después estos 3 da asa mayor. Recordar. Recordar foramen magno, que es el más grande de todos, está en el hueso occipital. Y tal vez el foramen yugular. Nada más. Acá por fuera hay una serie de forámenes. Que también se ve por dentro algunos, ¿verdad? Acá está el conducto carotídeo de vuelta. Conducto carotídeo, tema de prueba. ¿Qué pasa por ahí? La arteria carótida interna. Nada más, nada más. Esto se profundiza mucho después en neuroanatomía. Y acá, miren, los forámenes y qué pasan por ahí. Un montón de venas. Pero esto ahora mismo no vamos a dar para entender. El nervio lagrimal ciliar. Esto, por ejemplo, hay un nervio trigémino que se divide en 3 ramas. Oftálmica, maxilar, mandibular, y oftálmica se divide otra vez en esto. Es difícil ahora de... Lo que sí, recordar al menos estos forámenes que se ve por dentro. Eso sí. Y esto, mira, un montón de cosas. Todos estos nervios, miren, glosofaringeo, vago, son nervios que se dan en neuroanatomía, hipogloso. Bueno, avanzamos con la tercera parte. Órbita. Miren aquí, la órbita, ya sabemos, alojan a los globos oculares y anexos, no es solo bollo, ahí también tiene músculo, las glándulas lagrimales, ¿verdad? Están ahí, todos juntos. La órbita es enorme. Aquí solo estamos viendo el ojo, gracias a los párpados que están como fechando parcialmente la órbita, ¿verdad?
Entonces solo se ve el ojo, pero es bien profundo y grande. Dice, es una cavidad común entre el cráneo y la cara. O sea que osos de la cara forman la órbita y osos del cráneo también forman la órbita. Casi está en la transición ahí entre la cara y el cráneo. ¿Ven? La nariz también. Porque el techo de la nariz es a base del cráneo. Entonces están en relación. Por eso que hay problemas del cráneo, repercuten, tiene signos aquí. ¿Está bien? Pero no en la mandíbula, por ejemplo. En la mandíbula está lógico, ¿verdad? No, si hay un esquimo, si algo aquí, no vamos a pensar que es una fractura de cráneo o cosas así. Pero sí, órbita y nariz está bien comunicado. Está bien ahí entre ellos. Bueno, ¿qué debemos saber de la órbita? Tiene una base que está por fuera, esto sería la base, y allá en el fondo sería el vértice. Ahí tranquilo, esta es la E. Número 17. Tema de prueba. Importantísimo. Uno lo va a lembrar el tema que el techo o pared superior, miren, está el frontal. Por eso que una fractura de base de cráneo tiene repercusión, tiene signos en la órbita. ¿Está bien? Entonces, recordar que el techo de la órbita está formado por el hueso frontal y también el ala menor del efenoide. Recordando que el ala menor tiene un orificio que es el conducto óptico, justamente para que el nervio óptico pase por ahí. Entonces, está comunicado con la órbita. Son puertas para entrar en la cavidad craneal, ¿verdad? Eso explica también por qué una infección, no sé si hablamos con ustedes de ese tema, una infección aquí en la órbita fácilmente puede migrar para adentro y dar una meningitis, por ejemplo. Las meninges son las capas que están envolviendo a órbita y ven que está comunicado directamente ahí. Hay venas que de la órbita van allá para dentro de la cavidad, entonces recordar. Pared superior, tema de prueba es saber cómo está formada la pared superior, cómo está formada la pared inferior, cómo está formada la pared medial y lateral. Miren, la pared superior tranquilo, frontal y esfenoide. La pared medial tiene un montón de huesos. ¿Ya? Esfenoides más allá en el fondo, ¿verdad? Nos da para ver. Etmoides, que está aquí en amarillo, hueso lagrimal y una parte del oso maxilar. Todos estos forman la pared medial. Recordar que el lagrimal está en la pared medial. ¿Está bien? Pared lateral, esfenoide ala mayor. ¿Cómo sé que este es ala mayor? ¿Por qué? Porque entre ala menor y ala mayor está esta abertura, fisura orbital superior. ¿Está bien? Entre un ala y otra. ¿Y cómo sé que esta es ala menor? Es porque está articulado con el frontal y es triangular y tiene un conducto cigomático. Piso. Aquí con mucha imaginación, hueso maxilar, el cigomático está un poco. Y miren, lembra que hablamos del hueso palatino, un hueso más exquisito que puede existir por su formato y todo eso, que nos da para ver mirando de frente al cráneo. Está profundo, atrás del hueso maxilar. Y aquí nomás no da para ver, pero sería esta pequeña porción, lá no fondo, el hueso palatino forma piso, pared inferior o piso. ¿Está bien? De la órbita. Entonces, cuando hay una fractura facial que está alterando esta órbita, generalmente es para operar. ¿Está bien? Cualquier alteración de la órbita repercute sobre el hoyo y sus anexos. Entonces, pero si hay una fisura, una fractura que mantiene íntegro esta base de la órbita, cuadrangular más o menos. Si está tranquilo, todo bien. Se puede hacer un tratamiento conservador. Pero si está alterado. Orificios. Bien, son los orificios que tenemos en el fondo. Son 3. Conducto óptico ya hablamos. Para saber estos elementos, tenemos que dar neuroanatomía primero. Ahora lo que pueden recordar es cuáles son los orificios. ¿Verdad? Óptico,
Fisura orbitaria, ven que no es un orificio arredondado o ovalado, es una gran abertura, ¿ven? Una gran abertura, por eso se llama fisura orbitaria superior y aquí tengo más fisura orbitaria inferior. ¿No? Cuando en la práctica, acá en la morgue, vamos a tener un cráneo mismo, vamos a hollar y es mejor para aprender. Resumen entonces, tema de prueba, la órbita, slide número 17, sus paredes, nada más. Cavidad nasal. Cavidad nasal, aquí miren. Esta es la cavidad nasal, la cavidad orbitaria, y tiene también 4 paredes, prácticamente idénticas a la órbita. Órbita de pared superior, inferior, lateral y medial. Y la cavidad nasal también tiene pared superior, pero son dos cavidades nasales, derecha e izquierda. Entonces aquí podemos describir pared superior, inferior, lateral, ahí están los cornetes, y medial está el septo o tabique nasal. Y otra cavidad, son 2. Sí. Lateral aquí y medial es el septo. Y tiene 2 orificios, uno de entrada aquí y otro atrás. ¿Quién puede lembrar cómo se llama ese orificio que está atrás, que comunica con la nasofaringe? ¿Quién lembra? Tema de prueba era ese. Coana. Excelente. Coanas. Súper. Para hablar un poquito nomás, ustedes de COVID o hisopado, tienes que entrar en un orificio anterior, pasar por las coanas y llegar a nasofaringe. Ya me tocó ese test, no sé si a ustedes también, pero es bien profundo. A sonda nasogástrica vesical, ay, disculpen, sonda nasogástrica, ya mostramos, tiene que pasar por ahí. Vamos, opa. No sé si están viendo la parte de internet. Sonda nasogástrica. ¿Están viendo esta imagen? Acá. Justamente lo que quería mostrar. Miren lo que es. ¿Están viendo este que dice internet? Lo saqué la imagen. Miren la sonda. Entra en la cavidad nasal. El orificio anterior y tiene un orificio posterior, que son las coanas. ¿Está bien? Y tiene que pasar ahí la sonda. Esta es la nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe y después esófago. El problema de la sonda es que a veces colocamos y en vez de ir no esófago, va en la laringe. Y ahí es una locura total. El paciente entra en desespero ahí. Y a veces chira. No quiere saber nada. Chira a sonda. Acá, bueno, miren lo que es. Sonda nasogástrica. Entonces pasa por la nariz, que tiene 2 orificios. Anterior y posterior o coanas. Algún día cuando estén por aquí, así es como se calcula para medir a sonda. La punta de la nariz, al lóbulo de la oreja y al abdomen. Y ahí se introduce. No es que vamos a introducir toda la sonda. Tiene una medida. Este es mejor, este es mejor. Así está mejor. Nariz, lóbulo de la oreja y embaixo do apófisis si fue. Ahí se supone que está el estómago ya, un poquito más para abajo en realidad. Bueno, vamos a votar. ¿Por qué hablamos de eso? Por su orificio posterior. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Acá Ali María dice... Verificar asistencia por 2 más donde fica no tivesse dado. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con la asistencia? La asistencia solamente día terza. Solo día terza se va a marcar. ¿Y día 3 cuándo fue? Pasó mucho tiempo. Y este que acá Mayra dice que marcó es tema de la plataforma.
Acá yo le quiero así va a ir vídeo de repaso para a prueba de segunda. Puede ser. Vídeo de repaso de cuestionario. Vamos a preparar uno. ¿Qué pasó, Katy? Katy, ¿quería preguntar algo? Parecía. Bueno, avanzamos. Y acá están las paredes. Superior, inferior. Estos son los temas de prueba. Miren, acá lo que más preguntamos. Miren la pared superior. Hueso frontal, nasal, frontal, etmoide, miren y efenoide. Por eso que es una cavidad compartida entre el cráneo y la cara. A veces hay cirugías de dentro del cráneo que se hacen a través de la nariz. Se atraviesa aquí y se llega al cráneo. Es una vía para operar. Una vía para operar. Porque ahí mismo está la cavidad craneal. Entonces por aquí se puede operar. A veces hay una glándula aquí que se llama hipófisis. Aquí no, la silla túrcica, en la silla turca, entonces se puede acceder a través de la cavidad nasal. Este tema de prueba siempre, el piso de la cavidad nasal, sería esto, el paladar duro, palato duro, es el techo de la cavidad bucal. Son dos cavidades, separado aquí por esta estructura. Siempre cae en la prueba cómo está formado el paladar duro, palato duro. En otras palabras, cómo está formado el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. No sé si da para entender o está confuso, pero lembrar. Hueso maxilar y hueso palatino. ¿Estamos? Específicamente, apófisis palatina do oso maxilar y lámina horizontal do oso palatino, como está aquí. Entonces, tema de prueba, pared inferior, que es el paladar duro. Después, pared lateral, a modo de comentario, ahí están miren, los cornetes dan para ver ahí, superior, medio, inferior. Lembran que los cornetes tienen su función ahí de esquentar o ar, humidificar o ar que va pasando, filtrar o ar. ¿Está bien? Pared medial, otro tema de prueba, que es el tabique nasal o septo nasal. ¿Y qué se pregunta? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está formado? Nada más. Respuesta, vomer, aquí, que es un hueso impar de la cara, ¿verdad? Impar, el único impar junto con la mandíbula es el vomer y la mandíbula. La diferencia es que la mandíbula es móvil y este es fixo, entonces. Por otro lado, hueso etmoides con una lámina que desciende en la cavidad nasal que se llama lámina perpendicular. Esa misma lámina sobresale aquí en la cavidad craneal y se llama apófisis cristagalli o cresta de gallo, cresta de gallo. Bueno, no parece una cresta de gallo, ¿verdad? Pero se comparó con eso. Y por otro lado, tenemos un cartílago. Cartílago del tabique nasal. Y miren esta flecha, ¿por dónde está pasando? Por las coanas. Entonces, recordar, piso, pared medial o tabique. Vamos a ver si tenemos las coanas por aquí. Aquí está. Esta es la abertura anterior. ¿Ven? Y aquí atrás, esto es una vista posterior, serían las coanas. ¿Está bien? Coanas. Recordar que comunica la cavidad nasal con la nasofaringea. ¿Está bien? Y por ahí pasa la sonda nasogástrica, por ejemplo. ¿Está bien? Y estos son sus límites. El vomer. Este
Esto se llama apófisis pterigoides. Esto es el hueso palatino, lámina horizontal. ¿Está bien? Y aquí el efenoide. Entonces, son dos cavidades nasales. ¿Está bien? Derecha e izquierda. ¿Qué otra cosa? A modo de comentario, bueno, acá habla de los cornetes superior, medio e inferior. Miren, tiene una mucosa, una capa epitelial que está envolviendo todo. Esa mucosa se continúa con la faringe, ¿ven? Aquí está había una trompa faringotimpánica, esta zona, y toda esta mucosa continúa por ahí. Por eso ese comunica con oído. Por eso es un problema que empieza con una gripe o algo aquí, una infección viral, lo que sea. También complica un poco el oído, la garganta, porque está todo comunicado entre sí. Entonces, cornetes, superior, medio e inferior. Aquí solamente está hablando que tiene un espacios, embaixo de cada cornete, tiene un canal, un surco, que se llama meato. Nasal superior, medio inferior. En esos espacios se abren los senos, acá está, justamente, los senos paranasales. Lembran que hablamos que en los osos del cráneo y de la cara tienen cavidad con ar. Creo que hablamos del maxilar. Y cuando estas cavidades, que en vez de tener ar, puede tener secreciones, pus, cosas así, eso cuando está inflamado se llama sinusitis. Sinusitis. Todas esas cavidades se comunican con la cavidad nasal. Por eso en conjunto se llama senos paranasales. ¿Está bien? Todo se comunica. Miren acá. Se va comunicando. Todos ellos se van dirigiendo. Este que está en azul aquí. ¿Ven? Parece una nariz. Una nariz. Interesante, ¿verdad? Miren. Esto que está aquí es la cavidad nasal. ¿Está? Y los senos frontales terminan ahí. El seno etmoidal también. El efenoidal. El maxilar. Son varios. El más grande de todo es el seno maxilar. Y también este ducto nasolagrimal. ¿Lembran que dijimos que hay gente que mete líquido o cualquier cosa y empieza a expulsar a través de la órbita, ¿verdad? Entonces, esto también termina en la cavidad nasal. ¿Y dónde terminan todos ellos? Aquí, los meatos, en estos espacios y en varios de los cornetes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos preguntar aquí? Tal vez preguntamos que en los meatos terminan los senos paranasales, así nomás. Y el conducto nasolagrimal. Acá habla un poco más. Acá se ven los orificios, miren. Acá se cortó los cornetes, ¿eh? Está seccionado para ver los meatos, ¿eh? Donde viene a desembocar los ductos. Está comunicado. Muy bien. Esto fue cabeza 2, segunda parte. El vídeo de cabeza 2, primera parte, ya está postado. Y voy a cortar la grabación aquí para poder postar también este. Opa. Gracias a todos por la atención. Voy a cortar y continuamos después con la tercera parte.